Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito seas. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno es el Señor nuestro Dios. Bueno estar en la casa de Dios. Bueno poder alabar y bendecir al Señor nuestro Dios. Sea bienvenido en esta hora a la casa de Dios. Saber que el Señor habla, tiene grandes cosas para nuestras vidas. Y hemos estado en estos domingos estudiando en Deuteronomio capítulo 32 y de hecho el título lo tiene así: Canción Profecía de Moisés. Antes de que Israel cruzara el río Jordán y llegara a la tierra prometida, Moisés escribe este cántico y también nos dice que los israelitas tenían que aprenderse este cántico, aprenderlo, conocerlo, entenderlo. Pero a pesar de que fue profetizado, nosotros nos encontramos que el pueblo de Israel falló, se encontró de una manera tremenda al entrar a esta tierra con todas las naciones, con todos los cananeos. En lugar de vencer ellos, todas las naciones vencieron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y de la misma manera adoptaron todos sus dioses, todas sus esculturas, todas sus imágenes. Y lo que Dios nos lleva a nosotros es que todo esto está dentro de nuestro ser, dentro de nuestra voluntad, y dentro de nosotros existe una semilla de un hombre viejo que la serpiente puso en el huerto, la cual si nosotros no batallamos y luchamos, aquella semilla y aquello que está dentro nos puede vencer y no llegar al premio, al lugar de donde Dios quiere que nosotros estemos. Cierto es que hay caracteres que son fuertes, hay caracteres que son más débiles, pero en todo eso tenemos algo en nosotros que necesitamos vencerlo, pelear, luchar. Dios en un lado nos hizo únicos, especiales, somos semillas sacadas como piedras de fuego, únicas y especiales. Y en eso único y especial, cierto, se coló la serpiente. Y todo lo que somos, Dios al transformarlo o lo quiere transformar, cambiar, ser diferente, regenerar, transformar y convertir, obviamente eso sería en algo correcto y bueno que seremos o que somos delante de Dios. Espero darme a entender que Dios nos puso una naturaleza, cierto, debemos de ser como Jesucristo, pero en Dios puso todas estas capacidades que en el huerto se corrompen, pero obviamente cuando el Espíritu Santo, nuestro Dios, nos permita y estemos trabajando en nuestras vidas, esas que hoy son en algunos de nosotros debilidades, van a ser fortalezas que Dios quiere usar en nuestras vidas. Y encontramos unos versículos que son tremendos en el libro de Deuteronomio capítulo 32. Vamos por favor a esos versículos donde nos hemos detenido. Hoy sí nos vamos a graduar porque vamos a terminar con el último rey. En la Biblia nos enseña que pasó esto con su vida. Estamos viendo los versículos del 13 en adelante. Hemos visto versículos anteriores y dice así la escritura en Deuteronomio 32. Hízolo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste, vino puro. Y dice el versículo 15, y engrosó Jesurún Israel, y tiró coces, engordástete, engrosástete, cubrístete, y dejó al Dios que le hizo, y menospreció la roca de su salud. Despertáronle a celos con los dioses ajenos, ensañáronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos y no a Dios. Y nosotros encontramos que Israel en los tiempos del rey Salomón llegó a ser de manera engrandecido de una manera tremenda, pero encontramos una división en el reino y nosotros vemos cómo es que esa nación
dividida, ambos reinos al final caen. Con Salomón alcanzaron la gloria, el esplendor, la belleza, las alturas, y el reino del norte fue el primero que de inicio con Jeroboam se desvía hacia otra religión. Después viene un rey que se llama Acab, que le agrega a la diosa de los sidonios, Jezabel, y aumenta una adoración a Baal muy tremenda. Y en el año 722 Dios viene mandando el justo juicio y castigo a esta nación para dispersarlos hasta el día de hoy, a esas 10 naciones. Y nosotros vamos a ver cómo es que termina este reino. No estudiamos, sí estudiamos a los reyes en su momento, pero nosotros vamos a ver y a leer cómo es que termina primeramente el reino del norte. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 17, por favor, para leer por qué Dios los llevó cautivos. Aquí encontramos nosotros en Salomón y a través de toda la historia de Israel, Dios guiándolos, llevándolos de manera hermosa y poderosa, pero de esta manera terminó el reino del norte. Todos sus reyes, los 19 reyes que hubo en el reino del norte, todos hicieron lo malo delante de Jehová nuestro Dios. Y ese reino terminó de esta manera, volviendo Dios que cuando llamó a Jeroboam, le dijo el profeta a través de un manto y le dijo: mira, Dios quiere darte a ti 10 tribus. Va a dejar una tribu a David porque es mi siervo, a Roboam, y este hombre, en lugar de hacer lo correcto y lo bueno, él engruesa su vida y pervierte todo este reino, que cuando pasan 200 años, este reino se encuentra de esta manera, y por eso es que viene Dios. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Lo tenemos, dice: en el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria, y transportó a Israel a Asiria, y púsolos en Hala y en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel que hicieron. Y como los hijos de Israel paliasen cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, y quemasen allí perfumes en todos los altos, a la manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, e hiciesen cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, pues servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí y a vuestros padres, y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Por eso es que los días miércoles estamos estudiando los profetas, estamos en el libro de Oseas, y todos los profetas, le dice Dios aquí, fueron delante de ellos a advertirles, a decirles: no hagan de esa manera, vuélvanse a mí, vuelvan a mis leyes, vuelvan a los preceptos, vuelvan a los que les enseñé. Y aquí Israel no estaba ignorante, porque en el tiempo de Salomón vino una época gloriosa, estuvo el templo, David acomodó el servicio de ese lugar de la manera que estaba establecida en el cielo. Aquí ellos no cayeron por ignorancia. De hecho, aquí tenían más responsabilidad
por todas las cosas que Jehová Dios había hecho con ellos, y aún así sabiendo más, conociendo más, teniendo más cosas en Dios, y David abrió, por ejemplo, el tabernáculo de David, un tiempo en donde él entraba a la presencia de Dios sin necesidad, no que no se necesitara, porque él sabía y tenía los principios en él de pasar por los demás muebles. Y fue una época gloriosa donde la sabiduría, el oro, la plata, la misma presencia de Dios, Pascuas tremendas, pero ellos solo se quedaron con las formas y con el conocimiento, pero nunca lo llevaron a su corazón a poderlo llevar a cabo, porque tantito de alguna forma vieron al rey Salomón caer y ellos dijeron, el rey está haciendo lo malo, nosotros ¿por qué no? Y vieron y volvieron a todo lo que Salomón metió de dioses, de sus mujeres, los altos y todo lo que había, y ellos se dedicaron a buscar más eso. Y sí tenían una religión, porque Jeremías dice que ellos iban al templo, ofrecían holocaustos presentes, pero en toda la semana y toda la demás vida de ellos se iban y servían a todos los dioses que tenían alrededor. Que Dios nos ayude a no solo tener un momento en Dios de ser cristianos de domingo o de entre semana, sino saber que en nuestra vida le debemos agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, amén. Si fallamos, si nos equivocamos, tenemos 1000 cosas en nuestra vida, pero que cualquier cosa no se vuelva nuestro ídolo, amén. Y ellos, dice Dios, les mandaba profetas, dice el 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de los cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo, enojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Lo que Dios dice aquí es que Judá, el reino del sur, tuvo más culpa que el reino del norte. Y porque David había hecho pacto de sal con Dios, Dios preservó esa línea, porque ahí venía la línea del Mesías. Ellos duraron más años, hasta el 586, que vino Nabucodonosor a atacarlos, a venir sobre ellos, y aquí ellos ya habían visto al reino del norte hacer todo lo incorrecto y lo malo, y por eso es que ellos son más culpables, porque vieron que Asiria vino sobre ellos, y entonces ellos, viendo lo que ya había pasado con sus vecinos, ellos debieron de haber dicho, sabemos que Dios sí castiga, sabemos que Dios sí juzga, sabemos lo que están haciendo de aquel lado, nosotros volvámonos a Dios, porque puede ser que Dios venga, nos juzgue, nos castigue, trate con nuestras vidas como está tratando con los demás, pero dice que Judá viendo hizo de la misma manera. Nosotros nos encontramos este mismo principio en la Biblia cuando Adán masculino y femenino estaban en el huerto. La Biblia habla acerca de la transgresión de Adán, que es mayor al pecado de la mujer. La mujer toma el fruto y peca en ignorancia,
y al pecar la mujer se quita su vestimenta, su vestidura, y Adán, viendo todo lo que ya había acontecido en ella, como estaba él en pecado, la maldad había sido quitada a su luz, él deliberadamente pecó, sabiendo que el hecho de tomar la desobediencia que Dios le había dicho, no tomes de ese fruto, él lo tomó ya deliberadamente. Y así pasó con Judá, deliberadamente viendo lo que habían hecho sus hermanos, ellos también pecaron. Y volvemos a eso, no era un pueblo ignorante, era un pueblo que tenía mucha sabiduría. Dice el 20, y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam reempujó a Israel de en pos de Jehová, e hízoles cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos. A Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. 10 tribus fueron dispersadas. Y la iglesia empezó en el Pentecostés de una manera tremenda, increíble, gloriosa. Y a través del libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que son los periodos que la iglesia está pasando. E increíblemente hoy estamos en la iglesia de la Odisea. Esa iglesia tibia, esa iglesia que de alguna manera hoy está el posmodernismo. En el tiempo pasado era el modernismo, donde lo que la gente quería era saber, aprender, y que a mí me compruebas esto, y ese era el modernismo que vino años atrás. Pero hoy tenemos la era posmoderna, y esta era posmoderna es que si me hace sentir bien y si me agrada, entonces eso es lo correcto y lo bueno. Hoy la gente lo que está buscando en los lugares, en las iglesias y en todas partes es que se sienta bien, que le digan que lo que está haciendo está bien. Y de ahí todo el movimiento LGBT, todo lo que se está moviendo para adoctrinar a nuestros niños, todo lo que está que te haga sentir bien. Y entonces estamos en este peligroso tiempo, muy peligroso tiempo, porque la iglesia empezó de una manera tremenda, pero increíblemente no ha ido hacia arriba, ha ido hacia abajo. Pero qué bueno que hay un remanente, gloria a Dios, que podemos decir, a Dios le agrada que siga los mandamientos, a Dios le agrada que yo me aparte, a Dios le agrada la santidad, a Dios le agrada que no me una a toda la idolatría que el mundo me está ofreciendo. Es decirle a Dios, ayúdanos, amén, porque Israel cayó teniendo todo. Que Dios nos guarde, nos ayude, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Y en esta hora vamos a ver la vida, porque estamos viendo solamente los reyes que no cayeron, estamos viendo los reyes que no cayeron, que hubo grandes cosas en su vida, pero ellos no cayeron. Les llama Dios dioses, les llama hombres correctos, reyes buenos, reyes que hicieron bien delante de Dios. Y la vida que hoy toca es la vida de Josías, ¿sí? La vida que hoy toca estudiar es la vida de Josías. Y nosotros estudiamos la semana pasada, nosotros pudimos ver la vida de Ezequías. Y aquí tenemos la vida de Ezequías, que hizo lo bueno, hizo un gran avivamiento en los tiempos que le tocó reinar. Venía de que estos reyes no habían entrado al templo y Acaz había sido completamente malo. Sabemos la historia que Ezequías le dice a Dios, le da a Dios 15 años más de vida. Y en esos 15 años más de vida, la Biblia nos dice que él
tiene un hijo que se llama Manasés. Y cuando nosotros vemos la historia de Manasés, fue el rey más malvado, más perverso, más diabólico, el más tremendo que tuvo el reino del sur. Y algo increíble, él reinó 55 años. De hecho, él era un rey sanguinario, era llamado así como el asesino de Jerusalén, porque derramó mucha sangre. De hecho, él fue el que mandó a cerrar al profeta Isaías, porque Isaías hablaba la verdad, y vimos también, hemos estado viendo que los profetas que hablaban la verdad eran apedreados, golpeados, puestos en la cárcel, y este rey Manasés hizo lo terrible delante de Dios. Después tenemos a su hijo que reina 2 años, se llama Amón, es el rey que sigue, y estos hicieron cosas tremendas delante de Dios. Y después de estos 2 reyes, quien nace es Josías. Y vamos primeramente al primer libro de Reyes, por favor, 13 del 1 al 3. Vamos a primer libro de Reyes 13 del 1 al 3. Primer libro de Reyes 13. Y en este punto de la historia nos recorremos muchísimos años atrás, 300 años atrás. Y aquí está Jeroboam, que ya se fue con 10 tribus, divide al reino. Y esto es lo que hace su propio altar, sus propios sacerdotes. Está aquí celebrando una Pascua diferente o hasta tratando de hacer algo diferente en una nueva religión que él inventa. Y viene un varón de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 3. Es lo que nos comentaba el hermano Pedro la semana pasada de la profecía de Josías. Dice así: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos, que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán hueso de hombres. Encontramos aquí que la vida de Josías se profetiza 300 años para hacer que todo lo que este Jeroboam estaba haciendo, estaba obrando, iba a hacer algo tremendo, algo grande, este rey llamado Josías. Y vamos por favor ahora a segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Gracias, Jesús. La semana pasada que vimos a Ezequías, en un lado de la balanza son los 2 avivamientos que nosotros vamos a encontrar en la palabra. Solo la Biblia menciona de 2 avivamientos. Uno lo hizo el rey Ezequías, y ese avivamiento fue por el lado del Espíritu. Y nosotros vamos a ver aquí que este segundo avivamiento fue dado a través de la palabra de Dios. Este segundo avivamiento fue dado a través de la palabra de Dios. Ahorita leemos eso y sé que he quedado en mandarles el archivo, pero con esto vamos a terminar. Le voy a mandar todos los reyes buenos que vimos y con esto ponemos los archivos ahí, los ponemos para que usted los pueda ver. Capítulo 34, versículo 16, ¿lo tenemos? Gracias, Jesús. Gloria a ti. Ya vimos que el abuelo es malísimo y el papá es muy malo. Y dice capítulo 34, ya llegamos, dice:
De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años tenía este rey, hija? 8 años, así que los niños de 8 años sí pueden buscar a Dios, sí, y hacer lo correcto. Y dice el 2, este hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. Y vio al abuelo perverso y malvado, y vio a su papá siendo malo, pero él también pudo tomar decisiones correctas para ir y buscar a Dios. Cuando los dos reinos se dividen y Jeroboam hace su propia religión, la Biblia dice que la gente del reino del norte, los sacerdotes, se fueron a Jerusalén, dejando todo lo que tenían, si tenían negocios, si tenían casas, todo lo que tenían dejaron, porque vieron que Jeroboam era alguien que no iba a seguir a Dios, y dijeron: nosotros dejamos todo y seguimos a Dios. De la misma manera, este rey, viendo lo malo, no dijo: mi abuelo, mi padre son malos, yo voy a ir a hacer lo mismo. El pastor hace lo malo, bueno, hagamos lo malo. Es que mi familia hace lo malo, yo también voy a hacer lo malo. Es que aquellos son cristianos y hacen lo malo. Que nuestro corazón sea guardado a hacer siempre lo correcto delante de Dios, amén, y que no nos fijemos en alguien que pueda estar haciendo así, aún con el nombre de cristiano, lo incorrecto, y mejor nosotros guardar nuestra vida. Dice aquí, hizo lo recto delante de Jehová su Dios, amén. A los 8 años de su reinado, cuando tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición. 55 años había reinado su abuelo, pura maldad, puras cosas perversas. Y él dijo: hay que tirar todo esto. Su padre fueron 2 años y dijo: bueno, vámonos con todo. Dice el versículo 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Encontramos nosotros a este rey. Había altares que ellos tenían, y dice que ahí quebró, ahí quemó, ahí también quemó los huesos de los sacerdotes. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos hacerlo? Ciertamente quebrarlos, bendito sea su nombre, y todas las cosas, tanto internas como cosas que pueden afectar un caminar en nuestro Dios. Pero dice que ellos vinieron y las trajeron a esos altares. También nuestro ser y nuestra vida podamos venir para traerlas delante de Dios y decirle: Señor, aquí está, quiero que sean destruidas, quiero que esto sea, Señor, transformado, porque nosotros sí queremos llegar al lugar, a la meta que tú quieres que nosotros tengamos dentro de nuestra vida. Porque Israel volvió con los reyes que siguieron a hacer lo malo, y vino Babilonia, vino Nabucodonosor. Si nosotros no tratamos con lo que está aquí en nuestra vida, puede venir la confusión, puede venir Babilonia, hermanos, y destruir todo lo que nosotros hemos edificado, trabajado dentro de nuestras vidas. Es ahí la gente que tal vez hoy en nuestros asientos, en los lugares, hoy no está, porque prefiere darle a sus ídolos, a lo que tiene, darle mejor eso. Que Dios nos ayude, amén. Dice el versículo 6, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí con sus lugares asolados alrededor.
Y como hubo derribado los altares y los bosques, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvióse a Jerusalén. También fue al otro reino y se volvió. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Siempre que un rey malvado de Israel gobernaba, lo que hacían era cerrar el templo y destruirlo, y darle rienda a Baal. Recordar que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y hermano, que Dios nos ayude, porque si le damos rienda a nuestros ídolos, lo que hacemos es cerrar este templo que Dios nos dio, y hay que repararlo después. Y usted y yo hemos visto aquí también en la Escritura, y usted sabe de manera natural, reparar es más difícil que tal vez empezar de nuevo y construir algo, en algo que se empieza desde abajo hasta arriba. Reparar cuesta más. Y de ahí que gente que sale herida, lastimada, lejos de Dios, atraerla, repararla, que sane, cuesta más trabajo. Que Dios nos ayude a saber que fallamos, nos equivocamos, sí tenemos ídolos, pero que Dios trate con ellos, hermano, y podernos arrepentir, porque tenemos la preciosa sangre de Jesús que nos puede limpiar. Bendito su nombre. Gracias, Jesús. Dice el 9, los cuales vinieron a Hilcías, gran sacerdote, y dieron el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todas las reliquias de Israel, y de todo Judá y Benjamín, habiéndose después vuelto a Jerusalén, y entregáronlo en mano de los que hacían la obra, que eran sobrestantes en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los oficiales y albañiles para que comprasen piedra de cantería y madera para las trabazones y para entabladura de las casas, las cuales habían destruido los reyes de Judá. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus gobernadores Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coab, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los ganapanes, y eran sobrestantes de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley que Jehová dada por mano de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo a Safán escriba: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio a Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y contóle el negocio diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue dado a cargo. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los comisionados y en manos de los que hacen la obra. Mas a más de esto declaró Safán escriba al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y hermanos, esto es algo increíble, porque por muchísimos años Israel, el pueblo, esos reyes, nunca leyeron la ley de Jehová nuestro Dios.
nunca la leyeron, nunca la tuvieron, nunca hubo un sacerdote que dijera, ¿qué podemos enseñarles? ¿Qué vamos a enseñarles? ¿Qué tenemos? El rey Ezequías hizo un gran avivamiento, reparó el templo, fue del lado del espíritu, pero aquí la Biblia dice que se encontraron las palabras de la ley de Moisés. Cuán tremendo ese pueblo vivía en tinieblas, en oscuridad, y en un lado se iba y hacía lo que quería. La Biblia nosotros encontramos que Dios le dijo a Moisés que cada rey tenía que hacer una copia de la ley. Cada rey tenía que escribir la Biblia a mano para que no se le olvidara. Pero ninguno de estos reyes, porque estaban más ocupados, ya tenían el poder, tenían el reino, tenían la grandeza, tenían todo aquello, nunca se ocuparon de tener la ley. Qué bueno que usted y yo tenemos más responsabilidad. Hay 66 libros, un tesoro para nuestra vida, y qué bueno que hoy lo podemos tener al alcance en el celular, en libros, de mil maneras, escucharla por audio, pero tenemos nosotros la ley. Ese pueblo no la tuvo. Que Dios nos ayude, porque lo que hay que hacer no solo leerla, sino hacer lo que hizo este rey. Amén. Y dice el 19, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos, bendito sea su nombre, porque oyó lo que estaba escrito ahí, bendito sea el nombre de Dios. Y mandó Hilcías a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micha, y a Safán escriba, y a Asaía, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Santo es el nombre de Dios. Y hermanos, ojalá que nuestro ser y nuestra vida pueda ser en esa reverencia tremenda de al abrir la palabra de Dios y hable a nuestras vidas, y seamos rasgando nuestras vestiduras y diciendo, qué bueno, podemos consultar a Dios si esta iglesia, si nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Dios, si mi casa, si mi ser, si mi vida, de lo que dice aquí yo lo estoy haciendo. Que vayamos con ese temor a preguntar si estamos haciendo lo que dice la Biblia aquí. Gracias, Jesús, ayúdanos. Gracias, Jesús, bendito sea tu nombre, Jesús. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetiza una mujer, hermanos. Y aquí está de gente que dice, no, bueno, hay mujeres profetizas, pero no pastoras. Fueron a llevarle el libro de la ley a que lo le vamos a leer. Dice, profetiza, mujer de Salún, hijo de Tikva, hijo de Arra, guarda de las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén, en la casa de la doctrina, y dijeronle las palabras dichas. Y ella respondió, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han sacrificado a dioses ajenos, provocándome a ira en todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Que Dios nos ayude, amén. Porque yo creo que al rey le debieron de haber empezado a leer lo que estaba escrito.
y solo con haber dicho o visto la ley, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los adorarás, ni nada que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. Y en Deuteronomio 28, donde están todas las maldiciones y las bendiciones, que empieza así, Dios diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres y fueres conforme a todas estas palabras, estas bendiciones te vendrán. Pero también oyó todas las maldiciones que estaban escritas ahí. Por eso este rey vino y dijo, rompió su ropa y dijo, vayan y consulten a esa mujer para ver qué Dios va a hacer, qué es lo que Dios tiene. Y escuchó lo que esta mujer decía, y veamos lo que hizo y dice. Mas el rey de Judá, versículo 26, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oístes las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar, y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¡Eso santo! Porque solo es eso, hermanos. Si fallamos, y Dios dice, hey, todo perverso, todo malvado, pero con que un rey en un momento, en un instante, deje su corona, deje lo que es y diga, Señor, somos culpables, nos arrepentimos, perdónanos, Señor Jesucristo, santo es su nombre. Y dice el 28, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tus sepulcros en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Se acuerda qué pasó cuando Nabucodonosor vino a llevarse a cautivos? ¿A quién se llevó cautivos? ¿A quién se llevó cautivos Nabucodonosor, hermanos? De Israel. Se llevó a los mejores higos. Y ahí en Israel, en Jerusalén, se quedaron los higos malos. Lo que le está diciendo Dios aquí a este rey, mira, sé que tú eres un remanente que está escuchando la voz de este libro, sé que tú eres un remanente, mira, sobre Israel en unos años más voy a mandar el juicio, voy a mandar por todo lo que ha hecho, voy a mandar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, voy a venir, voy a esparcirlos, voy a destruirlos, mira mi furor, pero a ti te voy a librar porque estás oyendo y estás escuchando el libro de esta ley, bendito su nombre. Y sí, cuando vino Babilonia, Dios se llevó a lo mejor. ¿Y qué cree, hermano? Dios, que estamos oyendo este libro y que estamos aquí, nos quiere librar de todo lo que viene por este mundo, de toda la idolatría y todo lo que existe ya en este mundo. Dios dice, voy a librar a un remanente, a una manada pequeña, porque tú estás oyendo y estamos haciéndole caso al libro de la ley. Santo es su nombre. Gracias, Jesús. Dice el versículo 29. Entonces el rey envió y juntó todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo alianza delante de Jehová, de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, de todo su corazón, y de toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres,
Y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo a todos los que se hallaron en Israel que sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron del pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Porque un avivamiento nos lleva a acciones, a obrar, a seguir, a caminar. Gracias, Jesús. Sigamos leyendo. El capítulo 35:1 dice así, porque esta es la última Pascua que se celebra en la Biblia, ¿sí? Como se hizo de esta manera con Josías. Dice el versículo 1, y Josías hizo Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 del mes primero, y puso a los sacerdotes en sus empleos, y confirmólos en el ministerio de la casa de Jehová. Quiero que por favor leamos el versículo 16, por favor, ¿sí? De ese mismo capítulo, ¿lo tenemos? Dice, así fue aprestado todo el servicio de Jehová en aquel día para hacer la Pascua y sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que se hallaron allí hicieron la Pascua en aquel tiempo y la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días. 18, leemos todos. Nunca tal Pascua fue hecha en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel hizo Pascua tal como la hizo el rey Josías. Y los sacerdotes y levitas y todo Judá de Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Nunca tal Pascua, ningún rey. Recordar la Pascua de Salomón, la Biblia dice que el rey dio todos los sacrificios. Los reyes que hicieron Pascua dieron todos los sacrificios. Que la Pascua y todas las fiestas que Dios pedía que se celebraran era que Israel trajera, era que se diera, era dar. Y la Pascua significaba tener comunión con Dios. Aquellos reyes no quisieron tener comunión con Dios y significaba que Dios se sentara a comer con ellos. No quisieron, dice, no había sido, dos Pascuas se mencionan, la que hizo Ezequías en el lado del Espíritu y la que hizo Josías en el lado de la palabra, porque la palabra y el Espíritu siempre van a ir unidas, bendito su nombre, y la palabra es cierto, aquello que uno da y expresa, pero el Espíritu Santo y el Espíritu es aquel que responde también a todo lo que se está expresando y se está diciendo, amén. Por eso es que aquí, gracias por las iglesias entender eso, cuando uno puede predicar y compartir, el Espíritu da testimonio de lo que es Carabasía, de lo que uno está hablando, uno está diciendo, ciertamente es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Hay lugares en donde solo es la palabra y cierto estar quietos, callados, y hay otros lados donde solo es el Espíritu. Y sí, los milagros pasan, los milagros ocurren, baja su presencia, podemos hablar en lenguas, pero a veces la palabra no hay palabra. Gracias a Dios por este mensaje, gracias a Dios por lo que nos enseña la Escritura, y tenemos la palabra y tenemos el Espíritu. Bendito sea su nombre. Israel hizo Pascua, y en esta figura que nosotros vemos aquí, de este esquema, una vez muere Josías, que reina 31 años, hermanos, los últimos 4 reyes, Israel vuelve a lo mismo, Israel peca, Israel falla. Lo que profetizó Moisés, Israel, años después hace lo mismo.
vimos cómo terminó el reino del norte y lo que dice la escritura ahí de ellos. Pero este rey Josías, hermano, este rey Josías, estando en lo alto, estando arriba, estando bien, teniendo al pueblo, que si él hubiera vivido más, porque él no muere de muerte natural, a él lo matan. No muere de muerte natural. Hubiera vivido más años y extendido, tal vez eso del el avivamiento que tenían. Pero la Biblia dice que en aquel tiempo todavía Egipto era potencia y Asiria obviamente estaba conquistando y quería conquistar todo el mundo, pero también Asiria, que había conquistado el reino del norte, Dios lo había levantado tremendamente a Siria. Pero ¿qué cree Asiria? Como todos los pueblos, siendo Dios que lo había levantado, cuando Asiria llegó a enorgullecerse, a sentirse con soberbia y vanidad, obviamente Dios dijo, estos ya están muy soberbios, muy orgullosos. Dios ya estaba levantando a Babilonia, Nabucodonosor. Porque Dios siempre, hermanos, va a tratar con nuestra vida y va a levantar incluso enemigos, potencias, cosas, para que si quiere tratar con nosotros y quitar nuestro orgullo, Dios le vamos a decir, qué bueno que estás trabajando con nosotros en las cosas que tal vez pasan en nuestras vidas. Porque todos es que nos sintamos algo, tengamos algo, viene eso que está aquí y si se llama orgullo, soberbia en nuestras vidas. Entonces Asiria ya estaba muy soberbia y entonces Dios dice, voy a mandar a Babilonia, pero también envía a Necao, un rey egipcio, para pelear en contra de Asiria y también Dios vengar a su pueblo. Porque sí, Dios le dijo a Asiria, te voy a levantar para que trates con mi pueblo, lo conquistes, pero Asiria abusó. Asiria cometió cosas tremendas con Israel y Dios dijo, sí te dejé, pero no era la manera en que también debías de hacerlo, vengo sobre ti, porque Dios es un Dios justo, hermanos. Porque es cierto, usted y yo no teniendo a Dios y teniendo la oportunidad de vengar algo de alguien que nos hizo mal, créame que vendría todo el odio y el rencor. Pero usted y yo, a veces Dios nos puede dar la oportunidad de hacer eso, pero actuemos siempre como Jesús, actuemos de la manera correcta y seamos misericordiosos, que aunque Dios, pero me hizo y lo tengo que sentar arriba ahí, que brille, ¿verdad? Y entonces, pero vino Necao, venía a pelear contra Siria y Dios había mandado a Necao. Y como tenía que pasar por Megido y por ese territorio, Necao le dice a Josías, déjame pasar, no vengo contra ti, y Dios me dice que vaya contra Siria, pero Josías se le puso y ahí él muere. Sí, cuando ya estaba, hermana Carmelita, arriba, orgulloso, soberbio, lleno de todo, ya tenemos todo. Vamos a leer, dice el 20, sí, porque sé que el hermano dice, oí de Josías y nuestro héroe, sí, tremendo rey, pero dice el 20, después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carchemis, junto a Éufrates, y salió Josías contra él, y él envió embajadores diciendo, ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase. Deja de meterte con Dios, que es conmigo, no te destruya. Y un pagano egipcio le estaba hablando a un cristiano. Y vaya que a veces nos pasa. Que el pagano nos dice y nos habla. Y qué hermoso y correcto, hermanos, que los paganos pues nos digan, porque debemos de ser luz. Y a veces, hermano, Dios le va a hablar a usted por un pagano.
y nos va a decir que andamos haciendo mal. Y cuando a Oscar le dicen que está mal, ¿qué cree que hace Oscar cuando un pagano le dice que está mal? Se enoja, sí, no dice aleluya, santo su nombre, qué bueno que me está corrigiendo un pagano. ¿Por qué? ¿Qué cree que hizo Josías? En vez de ir decir, tiene razón Necao, Dios me está hablando por ti, nos retiramos, nos vamos a seguir haciendo Pascuas porque no las habíamos celebrado, volverte a humillar, ya oíste el libro de la ley. Pero ¿qué hizo Josías, hermano? 22, mas Josías no volvió su rostro de él, antes disfrazóse para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran, ¿de qué? De boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megido. Aquí está lo que estudiamos el miércoles. Él murió, en Megido, muchas batallas. Y los archeros tiraron al rey Josías flechas. Y dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo quitaron de aquel carro, y pusiéronle en otro segundo carro que tenía, y lleváronle a Jerusalén, y murió, y sepultáronle en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías, y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantores recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Los demás de los hechos de Josías y sus piadosas obras, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, y aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y Jeremías, ¿por qué endechó? Jeremías, ¿por qué lloró? Porque Jeremías, Dios ya le había dicho lo que venía sobre Israel. Y era este rey que de alguna manera estaba sosteniendo todo esto que iba a venir. Y viendo igual que si ojalá los reyes atendieran, y Dios, si estos últimos 4 reyes hubieran dicho, wow, tuvimos el ejemplo, hagamos lo correcto, Dios hubiera librado a esa nación. Pero muere y todos lamentan y dicen, qué trágico, y todos estos se vuelven a todo lo incorrecto y todo lo malo. Vamos a Lamentaciones, por favor, de Jeremías. Ahorita les doy el versículo y el capítulo, porque ahí nosotros encontramos esto que se dice de este rey. Lamentaciones, creo que es el 2 o el 3. Gracias, Jesús. 4:6. Gloria a Dios. Con esto terminamos. Y también con esto terminamos o nos graduamos de los versículos que dicen, y engrosó Jesurún. Sí, porque ahí dice, leímos que Jeremías dijo estas endechas, ¿sí? Lamentaciones 4. Lo tenemos, vamos a leer del 12 en adelante. Con esto terminamos y también nos graduamos de los versículos para seguir estudiando Deuteronomio 32. Dice así: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Estuvieron como ciegos en las calles, fueron contaminados en sangre, de modo que no pudiesen tocar sus vestiduras. 4:15, apartaos inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Cuando huyeron y fueron dispersos, dijeron entre las gentes, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la faz de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún nos han desfallecido nuestros ojos tras nuestro vano socorro. En nuestra esperanza
Aguardamos gente que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos que no anduviésemos por nuestras calles. Acercóse nuestro fin. Cumpliéronse nuestros días porque nuestro fin vino. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscada. En el resuello de nuestras narices, aquí habla de Josías, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habita en tierra de Uz. Aún hasta ti pasará el cáliz, embriagarte has y vomitarás. Cumplido es tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará transportar. Visitará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Dios aquí está hablando de esta nación y quien sostuvo, dice aquí Jeremías, pero vino al final todo esto de nuestros enemigos, fue Josías. Y la lamentación de Jeremías era diciendo: rey, ¿por qué fuiste a pelear? No te tocaba, no te hubieras metido, ahí hubiéramos vivido más tiempo, porque Jeremías sabía lo que venía. Cierto que a veces tenemos que hacer frente en distintos lados, pero dice que el que sale a veces de redentor sale crucificado. ¿Qué es lo que pasó aquí con? No le tocaba entremeterse, no le tocaba. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Todos los reyes, hermana Carmelita, no hay ni a quién irle, y ojalá que en alguno usted haya dicho: ahí estoy reflejado yo, me vi en ese rey, me vi en este otro, o nos vimos en todos, pero todos fallaron. Que Dios nos ayude, porque sabemos hoy, si usted lleva, ¿verdad?, 4 años son de universidad, así que usted va aprendiendo y conociendo más. Son 6 años de primaria, de secundaria 3, pero vamos, y aquí, créame que gracias a Dios siempre aprendemos cosas tremendas que nos hacen sentirnos, saber que hay mucho en Dios. Cuando llegué al mensaje, algo cierto es que realmente sí, personas por saber, sí se sentían el saber de este mensaje, qué cosas uno no sabía. Este mensaje sí nos puede volver vanidosos, orgullosos, y por lo que escuchamos, creer tal vez que estamos ahí, pero no somos lo que escuchamos, somos lo que vivimos y está en nuestra vida. Que Dios nos ayude a llegar lo que oímos. La hermana nos llevaba kilómetros y hay gente que nos lleva kilómetros, pero que Dios nos ayude a correr, amén, para estar en ese lugar donde Dios quiere que estemos, y que por nada, y qué bueno que Dios nos dé, nos bendiga en todos los aspectos. Hay que adquirir inteligencia, sabiduría, prudencia, todo, pero que Dios nos permita estar siempre al lado de la cruz del Calvario, amén. Vamos a orar en esta hora y a dar gracias al Señor nuestro Dios, sabiendo que Él es bueno y Él es fiel, amén. Señor Jesucristo, te damos gracias el día de hoy. Alabamos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres el grande, tú eres el bueno, eres el sanador, el milagroso. Tú me das la respiración que si tú quieres hoy nos la puedes quitar. Tu Señor nos das todo, nos diste en donde nos tienes hoy, Señor, en trabajo, en salud, en vida, en conocimiento, en este mensaje, Dios. Todo lo que nos has dado, una casa, un trabajo, caminar, ver, Señor, es tuyo. Gracias por la ley, gracias por la palabra, gracias por el Espíritu, gracias por el avivar, Señor, que tienes para nuestro ser y nuestras vidas. Tú sigues siendo el único que hace para nuestras vidas lo mejor. Señor, que esta palabra que escuchamos pueda siempre que la escuchemos, Señor, que rompamos, Señor, nuestras vestiduras y poder decir delante de ti: somos culpables, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que tienes para nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora. Gracias, a ti la gloria,
A ti la honra, Señor. Para ti es todo lo que tú has dado para nuestras vidas, Señor. Todo lo que tenemos, nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia, Señor. Todo es tuyo. A ti te pertenece, Señor. A ti te pertenece aún, Señor, haber llegado a este mensaje. Porque entre miles, tal vez millones, Señor, somos privilegiados de escuchar el mensaje de la esposa, de haber escuchado a la sierva, a nuestra hermana Hicks, de haberla visto, Señor, de haber oído esa verdad de sus labios, la verdad también en labios de la líder que nos prestas, nuestra hermana Esparza. Gracias por cada siervo que comparte la palabra. Señor, qué bueno que en nosotros no está guardada, escondida como ese pueblo, porque ese pueblo no quería escuchar, oír, no buscó, no indagó, se perdió, se fue tras toda abominación, ídolos, Señor. Hoy hay iglesia que está de esa manera. Hoy hay iglesia tibia, Señor, que no caigamos en ese punto, que seamos un remanente, Señor, que nos veamos ciegos, desnudos, necesidades de ungir nuestros ojos con colirio, Señor, de vestirnos nuevamente, de saber que fallamos y nos equivocamos, Dios. Gracias por tu palabra, por tu verdad. En esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos. Y hay ejemplos en la Biblia, los cuales, Señor, todo rey que llegó arriba fue cuando cayó. El peligro existe al iniciar, el peligro existe al saber que somos salvos, cierto, pero hay un peligro muy grande estando arriba. Hay un peligro muy grande, Señor, subiendo unos escalones, subiendo unos pisos, caernos, Dios, de ahí es la muerte. Señor Jesús, le pasó a Josías, Dios, se entrometió en algo que no le incumbía, Señor, ir arriba y tenerlo todo, confiarnos que lo que escuchamos, Señor, pero no es lo que escuchamos en donde estamos, porque saber que nos falta, saber que tenemos que trabajar con los altos, con la idolatría, con los bosques, con todo lo que está en nuestra voluntad, Señor, que aún nos causa situaciones, Dios, que nos hace caer y tropezar el hombre viejo. Es una lucha continua, Jesús, pero sabemos que tu palabra nos hace crecer. Sabemos que tu Espíritu, Señor, unido, nos hace seguir avanzando, caminando y teniendo victorias. Sharabasía. Hoy en esta hora podemos decirle a Dios, danos esa victoria. Hoy podemos decirle en esta tarde, Señor, hemos venido y escuchamos tu palabra, y al escucharla, Señor, saber que lo que nos das es una victoria, saber qué hacer, Señor, saber qué hacer en ti, rasgar nuestras vestiduras, humillarnos en la cruz del Calvario, Señor, celebrar Pascua siempre en ti, Señor, que comas con nosotros, que estés siempre en nuestras vidas. Gracias por este día. Vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Rogamos que tú vayas con nosotros. Rogamos que tú seas en nuestras vidas. Bendice a tus hijos, bendice su salida y su entrada. Bendice esta semana, Señor Jesucristo, que inicia dándote gracias, dándote la gloria y la honra. Salimos de tu casa, no de tu presencia, y nos despedimos, Dios, con la bendición que está en tu palabra. Dios, bendice hacia tus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno que esta hora estuvo en la casa.